Programa de plantación de iglesia. Hoy día tenemos un invitado internacional, si bien es cierto es chileno, pero se encuentra radicado en Estados Unidos. Él tiene algo muy importante que comentarnos, él es teólogo, doctor en teología, y está con nosotros el día de hoy. Quiero pedirles un favor, hermanos, ustedes que ya están conectados, que ustedes puedan compartir esta información, que puedan compartir en su red social, para que otros hermanos puedan también participar, puedan ver desde sus perfiles de qué se trata el tema de hoy. Hoy día yo diría que es un tema importante, ya que va a estar la mirada de un teólogo, pero también con corazón pastoral. Entonces, pónganse ahí cómodos, pronto vamos a ir, así que arréglese un poco, prepárese, porque en 3, 2, 1, ahí viene la conversación con Marcos Huerta. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Estamos aquí una vez más en esta serie de conversaciones con hermanos y pastores que nos ayudan a reflexionar y a considerar lo que la palabra de Dios nos dice respecto al sembrar iglesias, al plantar nuevas iglesias, al formar discípulos, que es parte de lo que el Señor nos dice en su palabra. Estimados hermanos, y hoy nos acompaña un chileno que está radicado hace aproximadamente 13 años en Estados Unidos, en la ciudad de Oakland, cerca de San Francisco, California. Y se encuentra con nosotros, inclusive muy cercano a nosotros, sureño de nuestro país, del sur, de Concepción, por ahí, por lo menos ahí lo conocimos todos. Es Marcos Huerta Valdés, que nos acompaña hoy día. Bienvenido, Marcos, un gusto saludarte, bendiciones. Igualmente, Pablo, muchas bendiciones, y a todos los hermanos y hermanas que van a ver esta grabación, también un abrazo para todos. Muchas gracias, Marco. Marco, como los hermanos ya están en algunas semanas, están participando de estas entrevistas que hemos estado haciendo a diferentes siervos del Señor que se han dedicado o en parte de su ministerio han plantado alguna iglesia. Ellos nos han contado su experiencia, nos han dicho cuánto les ha costado, las satisfacciones, los problemas, cómo fueron llamados al ministerio, y eso ha sido, creo yo, de bendición a cada hermano y hermana, y especialmente pastores que nos han visto. Tú, como eres, para los quienes nos ven, doctor en teología, has reflexionado tal vez acerca de esto, has visto la realidad de la iglesia hoy en día. ¿Cómo crees tú que debiéramos primero pensar respecto a la iglesia hoy en día, ya que se está siendo cuestionada, especialmente en nuestro país, por ciertos excesos de algunos líderes de iglesia? Claro, la situación de la iglesia está pasando por un filtro demasiado prolijo, sigiloso, y donde nuestros sirvientes están siendo de alguna manera cuestionados. Y ha sido por eso, por los malos ejemplos, por los abusos, por esas situaciones que salen a la luz y parece que brillan más que las cosas buenas, y nos ha dejado mal parado. Pero a ver, yo, en mi experiencia personal y desde donde yo me muevo, yo creo que no es tan distante de la realidad de Chile, pero acá hay 3 puntos en la cual la sociedad está cuestionando a la iglesia. Uno, como que está cuestionando la veracidad de nuestra
de la propuesta transformadora del Evangelio. Ya. Una, porque está viendo malos resultados, están viendo malos testimonios, que un pastor abusa financieramente, que hay otro por acá, que quizás se desató un escándalo inmoral, y bueno, todas esas situaciones se ha gatillado contra nuestra presentación del Evangelio, y el mundo ya cuestiona de alguna manera la eficacia que decimos decir que tiene el Evangelio. Ya. Y ese es un punto bastante fuerte en nuestro contexto. Otra cosa que se está cuestionando es la validez de nuestras comunidades. Si realmente nuestras comunidades están mostrando de alguna manera el imaginario eclesiástico que se ve en el libro de los Hechos. Si te das cuenta, en el escrito de Lucas habla de una iglesia, de una comunidad que tiene gracia para con los hombres, una comunidad con una sensibilidad muy fuerte para con el prójimo, con un compromiso muy evidente hacia la sociedad o a la comunidad que rodea esa comunidad cristiana. Y bueno, como que algunos intelectuales críticos de la iglesia del presente dicen, bueno, hay un tremendo abismo, se ha desdibujado esa imagen de la iglesia de los hechos comparándola con la iglesia presente porque nos ven demasiado distante. Nos ven como una comunidad atomizada, como una comunidad hacia adentro, donde todo lo que hacemos es hacia adentro, donde nuestro sentido de misión es hacia nosotros mismos, incluso nuestra liturgia es cerrada, es un lenguaje muy propio, casi místico. Entonces, están cuestionando nuestra presencia pública. Es más, están cuestionando que no tenemos presencia pública y que no tenemos voz profética. Entonces nos hemos encerrado en nosotros mismos. Fíjate que hay un punto acá, que estaba leyendo hace tiempo, de una iniciativa que hay de un grupo de políticos locales que quieren quitarle todo libertad a la iglesia, incluso quieren quitarle lo que es la ausencia del pago de los impuestos, porque aquí la iglesia no paga impuestos, está libre de impuestos. Entonces, lo quieren quitar porque el argumento que ellos dicen es que cuando salió esa ley en el pasado fue porque la iglesia estaba comprometida con los pobres, con los necesitados, con las dificultades propias de la sociedad de aquel entonces. Entonces vieron a la iglesia como una entidad necesaria, así como es necesario el hospital, es necesario la escuela, también es necesario la iglesia. Y en aquel entonces, como la comunidad estaba comprometida con el entorno social, deciden ellos estimular eso, quitándole entonces esto de pagar impuestos. Pero hoy dice, no, ahora hay que cobrar el impuesto, comprarle impuesto a los diezmos, cobrarle impuesto a las ofrendas, incluso todo bien que reciba la iglesia, hay que cobrarle impuesto. Y por el solo hecho de abrir las puertas, hay que cobrar el impuesto. Uno, ¿por qué? Porque la iglesia, según ellos, ha perdido presencia en los asuntos vitales, esenciales, sensibles de la sociedad de hoy. Y la otra crítica que se hace a la iglesia, que tenemos un lenguaje anacrónico, que estamos lidiando con las preguntas del ayer, estamos como en el cuestionario de la página 1, siendo de que el mundo ya está en la página 6, en la página 7, con otros tipos de preguntas, y nosotros todavía estamos rebotando con las preguntas del ayer. Y esa es la tercera crítica que se hace a lo que es el mundo evangélico nuestro. Y me imagino que esa realidad no es tan distinta a la realidad en Chile. Exactamente, lo que tú dices pareciera que hubiera estado describiendo la realidad justamente de nuestro país, que también hemos sido cuestionados producto de estos líderes conocidos a nivel nacional, ya sea por redes sociales o porque están a cargo de iglesias muy multitudinarias. Se ha cuestionado todas las iglesias, incluyendo las nuestras. Ahora, cuando tú hablas de esa manera también, yo pienso en el contexto nuestro acá. En la región Araucanía y los Ríos, en su gran porcentaje de pastores e iglesias, están enraizadas en sectores rurales, en lugares donde, por ejemplo, la tecnología no llega mucho, o donde las personas adultos o adultos mayores no tienen acceso a esto,
o no le ven la importancia de tener este tipo de herramientas tecnológicas. Y ¿sabes lo que nos hemos dado cuenta? Que en este tiempo de cuarentena total acá, por lo menos en la Araucanía, es que algunos que a lo mejor no teníamos mucho contacto con este tipo de plataformas, hemos tenido que aprender rápidamente para poder ser pertinentes en nuestra tarea pastoral o educativa. Pero quienes están en los campos les ha costado por razones obvias mucho más. Entonces, Claro. hemos visto la necesidad, cómo hacer iglesia, cómo hacerla si no les permiten visitar a sus hermanos. Un pastor a mitad de semana decía, mis hermanos me llaman y me dicen, pastor, hace un mes que no me viene a ver, yo necesito que usted venga, ¿por qué no viene? Y ellos no entienden esta realidad. Claro. Y el cuestionamiento es, ¿cómo hacemos iglesia en medio de esta situación, especialmente en los sectores rurales? Wow, me imagino que es una situación bastante complicada. Y aquí mismo hay pastores que durante mucho tiempo predicaban contra las redes sociales, contra el Facebook, y decían, aquellos predicadores que están en Facebook, bueno, ahora se han visto obligados, y muchos de ellos han estado bastante limitados a tal punto de que prácticamente es muy incierto lo que pase después, si todavía van a poder congregarse o él va a poder tener la capacidad de reunir a la congregación, ya que durante este tiempo no ha podido atenderla, ni a través de la red social. Es un gran desafío. Yo creo que tiene que haber una colaboración. Yo creo mucho en la fuerza colaborativa del ministerio. A ver, te digo desde mi experiencia personal, durante unas par de semanas atendí por lo menos 2 congregaciones donde el pastor se estaba tratando de reubicar en esto de la red social, no entendía para nada, no sabía manejar ni el WhatsApp. Entonces le dije a él, ¿qué tal si yo me encargo de la congregación durante 2 semanas, predico, enseño constantemente y usted mientras tanto está aprendiendo el sistema? Entonces, creo yo que tiene que haber ese incentivo. Hay congregaciones en la cual están ya direccionadas en un formato, no las podemos cambiar. Hay modelo de pastoral que algunos ministros tienen porque es lo único que han aprendido, no se han podido exponer a otro tipo de realidad, sino esa filosofía de ministerio, y es muy difícil cambiar, pero sí podemos nosotros colaborar para ayudar a ese tipo de ministerios, por ejemplo, eh, eh, media, que pueden ser de ayuda para congregaciones que no tienen esa facilidad y así poder ayudarlos para que puedan conectarse a la red social y el pastor pueda estar semanalmente dando un consejo a la palabra y así los hermanos no se sientan tan desprovistos de una palabra pastoral. Creo que es un gran desafío, hay que ayudar, hay que empoderar. Creo que esta situación que nos ha venido nos deja ver en qué estábamos como ministerio, en qué estábamos como institución incluso, como institución, como denominación, cuáles son nuestras falencias, cuáles son nuestras situaciones complicadas, porque no solamente nos desafía este hecho de tratar de reunir, sino también la otra parte, la parte financiera, o sea, cómo estamos sobreviviendo. Hay muchos pastores que trabajan a tiempo completo y cómo lo están haciendo ellos para poder eh, sobrevivir en este tiempo de pandemia. Ahora, se vuelve lo mismo a la colaboración. Hay otras denominaciones, por ejemplo, que son acá en Estados Unidos, donde están haciendo ayudas para pastores que tienen esa dificultad. Hay pastores que no están percibiendo diezmos, entonces hay congregaciones mucho más grandes, mucho más poderosas, que están proveyendo una parte de los diezmos para poder ayudar a ese pastor que ha quedado desprovisto de toda ayuda financiera. Entonces ahí vemos un espíritu colaborador. Yo creo que tenemos que reimaginar la colaboración eclesiástica, tenemos que reunirnos como corporación para ver qué pastor está en una necesidad crítica, qué ministro necesita una ayuda en la red social o en la multimedia, y bueno, tratar de encender ese espíritu colaborativo. Hace poco vi justamente en el grupo emergente de la Araucanía, una iniciativa que había de reunir jóvenes para poder ayudar a ciertas personas como ancianos o viudas que no podían
ir a comprar sus víveres, y bueno, habían jóvenes que estaban buscando voluntarios. Espero que esa iniciativa se concrete, espero que sea, que pueda ser algo que se dé, porque daría grandes resultados. Ahora, eso mismo podría ser de jóvenes que conocen las redes sociales y ir a los campos o ir a ciertos pastores para poder enseñarles un poco de cómo se trata esto y hacerle las primeras conexiones, y una vez que el pastor ya se puede habituar, y bueno, estaríamos logrando un gran paso con eso. La colaboración creo que es clave en este tiempo de confinamiento. Sí, tienes razón. Hay que buscar ser creativos, innovadores y colaborativos, como dices tú. Marco, este ciclo de entrevistas, de diálogos, tiene por objetivo el estimular justamente en que, por un lado, pastores y líderes, y por otro lado, hermanos laicos, podamos eh, considerar justamente el iniciar proyectos misioneros o misionales para justamente multiplicar la iglesia. A veces estamos, por ejemplo, satisfechos con nuestra comunidad, y yo lo hablo a nivel de por ser pastor. Da un poco de temor, y puedo entender y empatizar con muchos de mis colegas, es que da un poco de temor dar libertad a quien tiene un llamado evidente, porque uno justamente le puede afectar la vida de la iglesia, ya que este matrimonio, este hermano, era un líder en potencia en la iglesia, y además económicamente me puede afectar. Entonces muchos pastores que pueden estar mirando, al escuchar este tipo de temas de plantación de iglesia, dicen, no, yo apenas estoy sobreviviendo, no quiero soltar a nadie porque puede verse perjudicada mi vida ministerial en términos económicos o en términos de vida de iglesia. ¿Qué se le puede decir a este tipo de hermanos que a lo mejor aman al Señor, que eso es indudable, pero que a lo mejor tienen cierto temor de poder decir, yo puedo también dar libertad a otros hermanos, o yo mismo en paralelo iniciar una iniciativa misional en otro sector? Claro, yo creo que hay que concientizar a las personas que están tomando la iniciativa del ministerio o que quieren empezar como un proyecto como este de plantación de iglesia, eh, es que ellos tengan entendido de que hay un proceso a seguir. Eh, por ejemplo, acá se aconseja de que los plantadores de iglesia o los que están a punto de salir, primero siembren todo su saber y toda su experiencia y toda su vivencia en la iglesia local, que ellos puedan contribuir en la revitalización de la iglesia local. Están siendo entrenados con diferentes temas, están siendo equipados con temas de plantación, con temas de crecimiento, de evangelismo, y bueno, se le motiva para que todo ese saber que tienen lo puedan primeramente ejercer en la iglesia local. Y así revitalizan su iglesia local. Es como una escuela. Y es lo que tratamos de que la gente pueda entender. En mis clases que yo doy, porque también doy clases en programas de plantación de iglesias para 3 denominaciones, para la Asamblea de Dios, para la Biblia abierta y para la Iglesia Presbiteriana. Y siempre enfatizo en mis clases de que es bueno que usted como sembrador primeramente se siembre y siembre su saber en la iglesia local. Que la iglesia local sea tu primera escuela, tu escuela de entrenamiento. Porque una vez que tú contribuyes, estás dando un buen mensaje para el pastor de aquel lugar, de que tus intenciones son primeramente fortalecer la casa, que quieres bendecir primeramente la casa, y así te vas también después teniendo una iglesia muy agradecida, un pastor muy agradecido por haberte sembrado quizás por unos par de meses o un año primeramente en tu escuela primera, que es la iglesia local. Amén. Eso puede significar incluso que después el pastor se comprometa contigo para ayudarte en esa aventura de plantación de iglesia, porque la experiencia nos ha dicho de que, a ver, doy solamente un número, pero de 10 personas que hicieron ese primer paso, prácticamente 7 de ellas están siendo
están viendo el compromiso inmediato de la iglesia local para con su iniciativa plantadora. Ya. Entonces, una forma de poder enamorar a los pastores es justamente eso, de que ellos sientan de que aquel que se está entrenando, aquel que estamos equipando para plantación de iglesia, pedirle que unos par de meses puedan desarrollar todo ese saber que le hemos provisto, justamente en la iglesia local, que puedan ayudar, que puedan dejar un legado, que puedan dejar un ADN, que puedan dejar ellos ahí una obra y que refleje justamente el deseo de bendecir primeramente la casa, y una vez bendecida ya podemos salir con amplia libertad. En algunos casos el pastor motiva la salida temprana del matrimonio, pero generalmente los pastores, bueno, ninguno quiere perder a sus mejores jugadores, ¿ah? O sea, Exactamente. en verdad, ninguno quiere ceder a un matrimonio que está sumamente comprometido, porque justamente son ellos, los matrimonios comprometidos, los que son fieles con sus ofrendas, con sus diezmos, son los que uno mira para plantar iglesias. Claro. Pero justamente ese es un apoyo vital para la iglesia local. Entonces, ¿cómo tratar de ver ese dilema? Y bueno, una de las cosas que a nosotros nos ha resultado es justamente poner como un programa elemental que el futuro plantador de iglesia pudiera darse o dar un servicio, tomar como una escuela su iglesia local y bueno, ahí desarrollar un plan estratégico de revitalización, y una vez que ya lo ha superado, y bueno, puede ir a lo que es la plantación de iglesia. La idea que tú planteas, también sumo la iniciativa que se está haciendo aquí en el país, por lo menos, es que justamente estos plantadores de iglesia, como tú bien dices, mantengan un vínculo con su iglesia local. Es decir, que si abren un grupo misional, que si abren un campo blanco que antiguamente se llamaba, ¿te acuerdas tú? Que tengan responsabilidad de trato con la iglesia que lo manda, o que en este caso que el pastor que lo envía. Y que justamente esta iglesia hija, por decirlo así, tiene una relación continua de una cantidad de tiempo determinado para que el pastor no sienta tan, digamos, con cierta vulneración de que haya quedado haciendo un matrimonio o con un hermano, o digamos, con cierto liderazgo y que le causa a él beneficios espirituales y también económicos. Claro. Respecto a otra cosa, Marco, no sé si por allá hay iniciativas respecto a nuevas maneras de formar grupos misionales. Es decir, ¿has conocido tú o has estudiado tú a lo mejor no sé si llamarle nuevas estrategias o metodologías o alguna experiencia particular que pueda ayudar justamente al reunir discípulos en torno a Cristo? Bueno, ahora con el tema de la cuarentena nos hemos visto empujados para repensar la misión, Ajá. para repensar la misión. Bueno, antes de esto, antes de la pandemia, estaba dando muy buen resultado lo que es los grupos de discipulado o los grupos bíblicos, Ya. donde tú abres tu hogar y la gente viene y estás recibiendo personas y les enseñas la palabra, tratas de tomar un trabajo de amistad con ellos y los llevas al hogar. Bueno, era la típica estrategia de tomar el hogar como el centro de encuentro, no la iglesia, sino el hogar, y de ahí comenzar un discipulado con las personas. Sí, esa es una de las estrategias. Yo he sabido de un caso de una joven que ella empezó a juntarse con otras jóvenes a tomar café en los Starbucks, Ya. y se juntaba allí. Y de repente empezó a tener 3, 4, 5. Y de repente se le ocurrió abrir otros Starbucks. Tenía discípula y empezó a abrir otros. Y al final tenía como 10 centros de café donde estaba ministrando. Y ahora estaba tratando de repensar cómo llevar ya del café al hogar a todo ese grupo de personas, porque estaba ministrando prácticamente a casi 80 mujeres. Entonces, yo creo que hoy tenemos que, a ver, tenemos que pensar en una estrategia que sea bastante orgánica, que sea bastante de piel, de cercanía, de informalidad. Creo que las estrategias tienen que tener 3 elementos. Justamente lo que te digo, la informalidad,
la cercanía y un mensaje que esté conectado a la realidad presente. O sea, vamos a hablar sobre la fe y la economía presente. Vamos a hablar sobre la fe y la situación que estamos viviendo. Entonces, siempre conectar, no tener un mensaje del más allá, sino más bien del más acá, de la realidad nuestra. Entonces, creo que cualquier estrategia que podamos hacer, que tenga estos tres ingredientes, que tenga informalidad, que tenga un encuentro más cercano del tú al tú, y también un mensaje bastante cercano que hable de la problemática presente. Y eso es atractivo, porque la gente quiere hablar sobre la situación presente y quiere escuchar cuál es la propuesta del Evangelio en cuanto a su situación presente. Yo tenía un grupo de 3 familias que teníamos en mi hogar, eh, las ministraba y viajaba con ellos en temas particulares. Decía, bueno, este mes vamos a hablar de la familia, y les pedí a ellos que me escribieran qué tema les gustaría tratar, y ellos me proponían los temas. Yeah. Y yo daba los temas que ellos me proponían. 2 de esas familias no son cristianas, y bueno, 2 son cristianas y una no. Pero empezamos a trabajar con ellos, y yo trabajaba de acuerdo a lo que ellos iban de alguna manera Solicitando. claro, porque estaba apuntando a la necesidad de ellos. Y era tan bueno que teníamos a los niños incluso atentos. Estaban los chicos, tenían adolescentes y unos par de niños que estaban muy atentos a la palabra, porque trataba de hacerlo lo más cercano, un lenguaje lo más elástico posible para poder alcanzar el corazón de los más adolescentes como también de los adultos. Mientras te escuchaba, Marco, quisiera hacer, no sé si una observación y una pregunta. Respecto a la observación, es que lo que tú dijiste me parece súper oportuno, pero acuérdense del contexto que quienes nos están mirando, el pensar que la agenda te la dé la gente y no Dios, entre comillas digo esto, es cuestionable para ellos. Es decir, ¿cómo voy a predicar o voy a enseñar algo que ellos me digan y no lo que yo me ilumina Dios, de alguna forma? A ver, Claro. es una observación que te comento. Y lo segundo, si tú puedes hablar un poco más, porque hemos escuchado mucho esta semana de la iglesia orgánica, y estamos tratando de entender, por lo menos un poquito mejor, qué es la iglesia orgánica. Claro, en relación a lo primero, yo lo veo así, la gente tiene preguntas y yo tengo de parte de Dios respuestas. Entonces, yo no puedo darle respuesta a las personas suponiendo cuáles son las preguntas. Necesito que ellos hagan las preguntas. Correcto. Necesito que ellos abran el corazón. Por eso de que hago este tipo de dinámica, porque a través de eso yo conozco su corazón. Como una vez dijo un predicador, Jesús es la respuesta, y todos decíamos amén. ¿Y cuáles son las preguntas? Entonces, bueno, entonces hay que escuchar al mundo, hay que escuchar al mundo, hay que escuchar las preguntas del mundo. Por eso de que justifico esa dinámica entendiendo de que cuando ellos hacen las preguntas, de alguna manera yo veo la interioridad de ellos en esas preguntas. Respecto a esto, entonces, quiere decir, ya que tú eres profesor de seminario durante muchos años, que los currículum de nuestros seminarios deben cambiar un poco, o por lo menos deberían enfocarse en la exposición de la palabra de una manera más dialogante, más que de lo que nos enseñaban 25 años atrás, que era la homilética de una manera cuadrada. ¿Puede cambiar esto un poco? ¿Debería mejorarlo? Claro, tenemos que mejorarlo. Hay que tratar de, bueno, hoy en día estamos hablando de una homilética mucho más, justamente se llama la homilética teoplasmática, donde encuentro a un Dios que escucha, un predicador que escucha, un profeta que escucha, que conoce, que dialoga, que va hacia la interioridad del ser humano, y conociendo el interior del ser humano, vamos elaborando un mensaje antiguo. Siempre el mensaje es el mismo, Jesucristo es el Señor, pero vamos dialogando con las preguntas del presente. Creo yo que hay que creo yo que hay que reformar algunos sistemas nuestros de educación. Hay que dejar que el estudiantado piense más la fe. Ese modelo del profesor hablando constantemente y repitiendo textos, dando a conocer el pensamiento de los autores. Sigamos haciendo eso, pero también hagamos una especie de andragogía, que es el proceso donde el estudiante participa en la construcción del mensaje.
en la construcción del proceso teológico. Y claro, quizás hay que reformar algunas cosas, hay que cambiar algunas y hay que incorporar algunos elementos multidisciplinarios que nos pueden ayudar a poder ver. Justamente di un tema, enseñé para el Instituto Bíblico Nacional de Chile hace poquito, me invitaron a dar un tema. ¿Jefté te invitó? Sí, justamente Sí. Jefté hizo los contactos. Y me pidieron hablar sobre la anatomía pensante del sujeto que vamos a evangelizar. Y lo encontré fantástico porque esa forma de plantear la teología del evangelismo es algo nuevo también, porque siempre evangelismo era cuáles son las técnicas que tenemos que hacer, qué debe ser la iglesia y cómo. Pensábamos en la iglesia, en la estrategia, pero no pensábamos cuál es la estructura emocional, intelectual, física, espiritual del sujeto que vamos a alcanzar. Entonces, esa es una forma de ir innovando el saber teológico, renovando nuestros planteamientos y nuestras preguntas teológicas. Y claro, cuando pensamos de esa manera, eso también afecta positivamente a nuestro quehacer ministerial y tenemos mejores garantías de poder hacer cosas que está apuntando realmente a la dirección correcta, hacia las personas. Y respecto a la iglesia orgánica. Sí, bueno, ese tema es bastante interpretativo porque hay muchos que hablan de iglesia orgánica como sin muros, una iglesia más, más virtual, o hablan de la simplicidad estructural de la iglesia, donde incluso tenemos que dejar de llamarnos hermanos y todo por el nombre. Y bueno, creo yo que, a ver, hay algo que está pasando, Pablo. Nuestro modelo de iglesia, o el templo como ese lugar donde se interpreta la fe, está en una situación crítica. Teníamos casi 20 siglos de este modelo, porque a finales del siglo II comienzan los primeros domus ecclesia, los primeros centros de adoración masiva, y hasta el día de hoy. Y ver todo cerrado a nivel global. Entonces está siendo desafiado nuestro modelo de templo. Y eso nos está llevando a ver una iglesia mucho más orgánica. En lo personal, de lo que yo reflexiono, cuando veo una iglesia orgánica, creo que yo lo imagino desde 3 pilares. El primer pilar es la importancia del hogar. El hogar como un espacio más, o como el principal espacio donde la fe se vive, se interpreta, se comparte y se piensa. Porque hacíamos todo en el templo. Pero ahora los hermanos están siendo animados para incluso participar de la Cena del Señor. Hoy todas las familias se abren para escuchar el mensaje. Es como que tenemos ya millones de células, iglesias en casa. Entonces, una iglesia orgánica tiene 3 pilares. El primero es la importancia del hogar. El hogar es un espacio donde puede verse interpretada la fe, animada, pensada, etc. Segundo, el segundo pilar que yo veo de la iglesia orgánica es el pilar de la participación intergeneracional. O sea, algunos modelos de templo era un modelo adulto centrado, o sea, adulto centrista, pero masculinizado. Era el varón masculino, adulto, y los niños o los ancianos incluso iban perdiendo participación. ¿Qué decir los ancianos? A veces son una sombra en nuestras comunidades. Pero ahora, este modelo de iglesia orgánica, como yo lo entiendo, creo que el segundo pilar debe ser la participación intergeneracional. Por ejemplo, yo he visto en algunas redes sociales de niños participando de la predicación, niños dando un estudio y la congregación escuchando a los niños. Entonces hay una participación de ellos como una voz también donde Dios puede verse oída. Ahora, el tercer pilar que yo veo de una iglesia orgánica es justamente la consideración de las redes sociales. La red social es una realidad virtual, pero también es una forma de acercamiento. Por ejemplo, ahora estamos
cercano, te veo en vivo y en directo. Y en alta HD? definición. En HD. A ver, te veo los detalles. Pero te digo, entonces, eso permite un acercamiento muy lineal. Y dentro de la linealidad, también sostengo en este modelo orgánico la importancia de poder deconstruir las jerarquías, hacer una iglesia mucho más horizontal, donde, donde los títulos y los grados eclesiásticos, bueno, hay que mantenerlos, pero que eso no determine de alguna manera protocolos y políticas innecesarias, sino un acercamiento, una conversación. Esto mismo que estamos haciendo, una libre conversación espontánea donde podemos intercambiar ideas, donde podemos contribuir mutuamente, contribuir a una visión. Y bueno, creo que desde como yo lo imagino, así debería ser considerado esto que llamamos la iglesia orgánica, que no es más que un modelo del libro de los Hechos, ¿no? O sea, la iglesia orgánica no es algo que se reinventa ahora, o estamos volviendo de alguna manera al modelo. Esta cuarentena nos está empujando a una iglesia mucho más sencilla, mucho más lineal, mucho más horizontal, mucho más de piel, de sensibilidad, porque todos estamos pasando lo mismo, de orar juntos. Imagínate la oración. La oración es una experiencia de comunidad ahora. ¿Cómo ha adquirido tanto sentido la oración? Donde el pastor, mi hermano, voy a orar a las 6 de la tarde, y se conectan la mayoría de los hermanos con él para orar. Entonces, y bueno, veo que está tomando significancia muchas cosas que en el modelo anterior eran como una actividad más que solamente unos pocos asistían, pero ahora se hace masivo. Entonces, para mí sería así una iglesia orgánica, y te digo así para mí porque he escuchado otras formas de plantearlo que creo que muchos de ellos no me interpretan, porque es prácticamente una deconstrucción al modelo de iglesia, de templo, y yo no hablo de deconstruir, porque el templo tiene razón de ser. Vamos a volver al templo. El punto es cómo vamos a mirar ahora el templo. ¿Qué va a significar ahora el templo? Porque el templo es necesario, porque hay cosas que como colectividad debemos hacerlo en el templo. Pero ahora va a haber una mayor inversión para el hogar, porque no tenemos que soltar el hogar. Hemos visto que en el hogar podemos hasta hacer Santa Cena, podemos hacer por ejemplo, una congregación amiga de un pastor, nos conectamos, el papá me dijo, mira, conéctate porque vamos a bautizar a mi hijo. Y estaba el pastor en la red social, en Zoom, haciendo la oración, y era el papá y la mamá llevando al hijo a las aguas en Latina. Qué momento más significativo. Yo miraba a los padres llorando, los hijos llorando, un momento tan íntimo, tan bello. Entonces, estamos reimaginando el hogar como un espacio donde se interpreta también la fe, la vivencia de la fe. Nos sucedió lo mismo hace un par de semanas, nos ocurrió exactamente lo mismo, yo mirando con mi esposa, emocionado y haciendo la oración para que el padre y su hermana mayor bautizaran a una joven en su ¡Wow! piscina. Sí, fue muy emotivo, nunca había estado tan emocionado y a la distancia respecto a este tema. Marco, te ¡Wow! Lindo. agradezco tu tiempo, sé que eres una persona ocupada, espero poder tener la posibilidad de comunicarme contigo y aprender de ti respecto y a No, reflexionar gracias. respecto. Y mira, la próxima vez que nos veamos, espero que podamos hablar de alguien que a lo mejor te enseñó y a lo mejor sabes de historia, y voy a tratar de hablar con tu madre también, para que nos cuentes las historias, cómo lo hicieron ellos en aquellos años, y cómo esto también puede motivar a muchos pastores justamente a saber qué es la voluntad de Dios, el ir y Claro. predicar el Evangelio. Y a cada hermano que tenga el deseo de hacerlo, que los consejos que tú nos diste o nos recordaste son importantes, es decir, ¿quieres hacerlo? Parte primero por tu casa, empieza a demostrar que tú tienes, que puedes ir afuera, pero primero muéstralo en tu casa. Así que te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado y espero que cada hermano que nos esté mirando sea tan bendecido como yo al escucharte y que de alguna manera se le ilumine la ampolleta y decir, de esta manera tengo que hacerlo, debo hacerlo porque es la voluntad de Dios.
Marco, muchas Muchas gracias. gracias. No, a ti, muchas gracias por la oportunidad que me diste de poder conversar contigo y poder también estar cerca de los hermanos a través de esta grabación. Bendigo el ministerio. Yo soy parte del sur de Chile, soy hijo del sur de Chile y me siento muy bendecido, muy gozoso, con mucho entusiasmo cada vez que puedo servir directamente con alguna iniciativa como esta. Así que muchas gracias, Pablo. Saludos a todos. Muchas gracias, Marco. Bendiciones. Igualmente, bendiciones. Y bendiciones también a todos los hermanos que nos están mirando, así que espero que hayan sido bendecidos y la próxima vez que nos reunamos espero también tener un invitado tan importante y de bendición para nosotros como Marco Huerta Valdés desde Oakland, Estados Unidos. Bendiciones. La conversación con Marcos, algunas cosas que debemos seguir repensando. Por ejemplo, habló del modelo eclesiástico colaborativo. ¿Cómo implementar eso en nuestra región? ¿Cómo implementar eso en nuestro país? Habló de las estrategias de hacer iglesia. Él decía que él sugería que la informalidad, la cercanía y un mensaje que esté conectado con la realidad presente. Habló de un modelo de teoplasmático, es decir, hay que un poco profundizar eso. Habló también de conocer el sujeto que vamos a evangelizar, su manera de pensar, su psicología, etcétera, etcétera. Es decir, cómo vamos a evangelizar a alguien que no conocemos. Y los pilares de la iglesia orgánica para él son el hogar como el principal espacio donde la fe se vive, se comparte y se piensa, la participación intergeneracional en la iglesia, la integración de las redes sociales y lo último que también hay que ponerle otra mirada, deconstrucción de las jerarquías. Yo creo que este tipo de cosas nos van a edificar para poder repensar la iglesia. Romanos 12:2 nos hace el llamado al Señor a través del apóstol Pablo a que tenemos que no quedarnos pegados con un pensamiento, sino que permitir que Dios a través de su palabra nos vaya transformando para no pensar como lo hace la gente en este siglo, dice Pablo. Entonces, quiero animarles a seguir escuchando a Marco. Marco va a estar a cargo, tengo entendido que en el CETEMIN de la segunda clase, en el mes de junio, así que los que quieran escucharle, compartir, va a hablar de hermenéutica, es decir, las normas de interpretación correctas de la palabra, para que usted pueda escucharlo. Trate de comunicarse con alguien que tenga relación con la hermenéutica y sobre todo con el CETEMIN acá en Temuco, para que pueda usted aprender y mejorar y tal vez tener una mirada distinta respecto a nuestra fe. Les agradezco a todos los que pudieron participar, a todos los que están ahí pendientes de estas conversaciones que tenemos. Quiero invitarles cordialmente para el próximo lunes a las 20:15. Queremos hacer una conversación con un pastor bautista. No hemos tenido la experiencia de un hermano bautista que nos cuente cómo fue que él inició la iglesia ahí en Loncoche. Así que les invito al próximo lunes a las 20:15 para que nos conectemos. Mientras tanto, espero que el Señor les bendiga a todos ustedes.